Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Muy buenos días, sean extremadamente bendecidos ustedes allá hasta lo último de la tierra. Bendecimos a los que están conectados a esta transmisión. Quiero que esta palabra pueda edificar nuestras vidas. Ponga mucha atención, abra su oído espiritual y atraiga su atención al Señor. Vamos a hablar de un tema sumamente importante y no solamente es importante, sino que varias personas en este tiempo me han hecho la pregunta: ¿cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sé yo que es la voz de Dios la que me está hablando? Así es que este día vamos a poner un fundamento acerca de la voz de Dios y la verdad, yo no puedo enseñarle a nadie a escuchar la voz de Dios, es algo muy personal, pero creo que el conocer el fundamento, la enseñanza acerca de la voz de Dios nos va a ayudar a todos. Así que ponga mucha atención y pídale al Espíritu Santo ahí donde usted está, que Él sea el maestro esta mañana, que Él nos lleve a toda verdad y que su revelación sea activada en nuestros corazones. Quiero comenzar diciéndole que la voz de Dios nosotros la vemos desde el principio, desde antes de la fundación de todas las cosas. La Biblia nos narra acerca de la voz de Dios. Interesantemente, la voz de Dios en ese tiempo, antes de que el hombre fuera creado, la voz era más que todo una voz creativa. Vamos a decir que era una voz que salía con potencia, con poder, pero que tenía un poder creativo. En ese tiempo la voz no tenía el propósito de comunicar algo, sino más bien de crear algo. Entonces vamos a comenzar en Génesis capítulo 1. Yo voy a leer para ustedes aquí del verso 3 al verso 10. Espero que usted me acompañe con su Biblia. Yo leeré de Reina Valera 60. Usted puede leer la versión que guste. Y dice Génesis 1:3. Y dijo Dios. Si quiere subraye, dijo Dios, porque eso significa que Dios habló. Su voz salió. Cuando la Biblia dice dijo Dios, es que su voz salió. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. O sea, cuando Dios llamó a la luz día, Él estaba hablando, Él estaba diciendo, llámese día. Y las tinieblas llamó noche. Allí Él estaba hablando. Dijo, llámese noche a la tiniebla. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, otra vez subraye, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, las que estaban abajo y las que estaban encima, las separó. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Otra vez, Dios habló. Y a la expansión de arriba la llamó cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, subraye otra vez, porque Dios está hablando de nuevo. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios, otra vez puede subrayar, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Podríamos seguir leyendo y vemos que allí en el principio, en la creación de todas las cosas del universo, estaba la voz de Dios predominante, creativa, poderosa, llamando las cosas, trayendo a la existencia lo que aún no existía, pero que en la mente de Dios ya era. El profeta Jeremías menciona acerca de la voz de Dios en ese principio donde estaba creando. Veamos lo que dice Jeremías en su capítulo 10. O sea, esta es una revelación que el profeta recibió. Y en el verso 12 de Jeremías 10 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría,
A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Aquí nosotros vemos que todos los eventos atmosféricos, los eventos de la naturaleza y todo lo que ahora existe fue por la palabra de Dios, por la voz de Dios, a la voz de Dios. Sigamos con Salmos 19. En el verso 3 hasta el 5 leeremos que tiene que ver también con su voz que era para crear. Fíjese lo que dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. O sea, está hablando de ese tiempo del principio en donde Dios creó las cosas por su voz, pero dice que no había lenguaje, no había palabras, o sea, no había idiomas, no había forma de conversación, pero su voz ya estaba sobre la tierra. Y entonces dice verso 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y o sea, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Usted puede seguir estudiando ese salmo, solamente le leí una porción para que usted comprenda cómo era la operación de la voz de Dios en el principio, cuando todavía Dios no había formado al hombre. Quizá ya lo había creado en su mente, pero no estaba formado en la tierra. Pero ahora vayamos a Génesis de nuevo, en el capítulo 3. Quiero que veamos que aquí ya Dios hablaba con el hombre. Si usted estudia desde el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, se da cuenta que Dios habló con el hombre para darle instrucciones. Le dijo: no es bueno que comas de este árbol, de todos estos árboles pueden comer, se pueden alimentar, van a alargar la mano y pueden comer. O sea, todas las instrucciones que Dios le dio al primer hombre, primer varón y primera mujer, fue a través de su voz. Pero aquí yo quiero que veamos en el verso 8 del capítulo 3 el efecto que tuvo la voz de Dios. Ellos estaban acostumbrados a oír la voz de Dios. Ellos escuchaban diariamente la voz de Dios. Ahora, pero aquí, cuando ellos ya habían comido del fruto del árbol que Dios les dijo que no debían comer, mira el efecto que ocasionó su voz. Dice verso 8 de Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué le da a entender esto? Que ellos ahora, por causa del pecado, tuvieron miedo de su voz. En el principio, cuando ellos aún no eran llenos de iniquidad y no habían pecado, ellos platicaban con Dios y no tenían miedo de su voz. Pero ahora, por cuanto ya tenían conciencia de pecado, al oír la voz de Dios les ocasionó temor. Esto es muy importante que tú lo entiendas este día, porque cuando Dios nos habla, ¿qué provoca en nosotros? ¿Provoca gozo? ¿Provoca alegría? ¿O provoca miedo? Quiero leerles en otras versiones Génesis 3:8. Mire, Dios habla hoy, lo dice de esta manera. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Esta es la versión Dios habla hoy, lo hace un poquito más descriptivo. Y si vemos la versión Jubilee o Jubileo 2000, mire lo que dice. Y oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces vemos que ellos tuvieron miedo al escuchar la voz de Dios. Fíjese algo interesante, aunque ellos ya habían pecado y estaban llenos de iniquidad, todavía Dios les preservó la capacidad de escuchar su voz, todavía pudieron escuchar su voz.
Cuando nosotros vemos a lo largo de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios le habló a muchos hombres, varones y mujeres suyos, que Él consideraba que eran justos, que eran personas de fe. Dios les habló para llamarlos a su servicio o para darles algunas instrucciones. Y uno de los ejemplos más puntuales es cuando Dios le habló a Abraham. A mí me llama mucho la atención y se lo pongo como uno de los ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla a Abraham, que todavía no había cambiado su nombre a Abraham, Abraham era pagano, él vivía en un lugar pagano, sus padres eran paganos, eran idólatras en ese lugar, vivían en la llanura del Sinar y adoraban a la diosa Luna. Y usted diría, bueno, ¿y cómo puede ser que Dios le hable a alguien que no conoce al Señor? Bueno, Dios lo tenía apartado con un plan y un propósito. Por eso él tuvo la capacidad de escuchar la voz de Dios, porque había un plan de Dios para con él. Yo conozco personas que estando perdidos en el pecado, a veces están quizás en un bar bebiendo y allí escuchan la voz de Dios y lo llama al arrepentimiento. O sea, Dios en su soberanía puede hablarle como Él quiere, a quien Él quiere, para cumplir su propósito. Veamos lo que dice Génesis 12. Le leeré del verso 1 al 4 acerca de que Dios le habló a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, o sea, como él le habló, como su voz le dirigió. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vemos como un ejemplo que Dios le habló a Abraham, que luego lo convirtió en Abraham, de quien Dios llamó a todas las familias de la tierra. Ahora, veamos con el pueblo de Israel. Usted conoce la historia, no necesito recordarle, creo yo, cómo el pueblo de Israel fue a quedar en tierra egipcia y cómo Dios luego, usando a Moisés como libertador, los saca de Egipto, cómo han pasado por el desierto y el deseo de Dios de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. La idea de Dios no era dejarlos en el desierto, ni siquiera quería Él que estuvieran 40 años en el desierto. Pero por causa de la dureza de su corazón, por no oír su voz, y si la oyeron por no obedecer su voz, tuvieron que andar dando vueltas en el desierto por 40 años, y entonces Dios tenía que hablarles. Y el deseo de Dios siempre fue hablarle a su pueblo cara a cara. Él quería hablarle a Israel cara a cara. Sin embargo, ellos tuvieron miedo. Y cuando usted lee en la Biblia cómo se manifestaba la voz de Dios cuando le hablaba a Israel, usted pensaría que ellos le tenían miedo a los relámpagos, a los destellos, al trueno, a la manera portentosa como Dios habló. Pero cuando usted lee cuidadosamente, se va a dar cuenta que el miedo no era tanto a las manifestaciones externas de la voz o visibles que acompañaban la voz. ¿Sabe cuál era el temor de ellos? Lo que Dios iba a decirles. ¿Qué les iba a pedir Dios? ¿Por qué? Porque ellos estaban aferrados a sus ídolos. Entonces no querían oír a Dios, porque no querían que les dijera, dejen los ídolos, adoren a su único Dios, al único Dios verdadero. Dejen las imágenes de talla, las piedras y adoren al único Dios verdadero. Eso era lo que no querían escuchar. No querían ser confrontados con su pecado, su iniquidad a través de la voz.
Entonces, ¿qué ocurrió? Como ellos aparentemente tuvieron miedo, Dios tuvo que usar un intermediario, tuvo que usar a Moisés. Y por eso Moisés se convierte en un profeta, el que oye la voz de Dios, el que lo ve cara a cara y que luego le transmite el mensaje al pueblo de Israel. Pero no era la intención de Dios desde el principio. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, en el capítulo 5. Leamos desde el verso 4 que dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y dice Moisés: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este es Moisés diciéndole, Dios les habló cara a cara. Yo estaba ahí en medio, pero Dios les estaba hablando a ustedes. Ahora mire, verso 24. Y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Es decir, no murieron, aunque Dios les habló. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Fíjese, el pueblo le está diciendo: acércate tú, Moisés, oye tú, Moisés, y todo lo que Dios te diga, entonces tú nos dices, tú nos traduces a nosotros. O sea, ellos no querían ser confrontados con su pecado de idolatría. ¿Sabe que muchas veces hoy día nos ocurre eso? Y la gente dice: ay, no, a mí me da miedo que Dios me hable. Pero van donde el profeta para que el profeta les hable de parte de Dios. Dios quiere comunicarse directamente con cada uno de sus hijos. Fíjese que el salmista describía la voz de Dios de esa manera poderosa. Salmos 18:13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Salmos 46:6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Pero mire en Salmos 29, voy a leerle del 3 al 9, aunque todo ese salmo habla de cómo es su voz, cómo describe la voz. Dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Amados, el concepto que tenía el salmista que describió la voz de Jehová era de un poder inconmensurable, de algo que hacía estremecer los cielos, la tierra, todo lo que existía estaba lleno de truenos, de relámpagos, etc. Pero nosotros vemos después, aún en el Antiguo Testamento, cómo Dios le habla a diferentes hombres de Dios, hombres suyos, para que realizaran un proyecto, una misión que Él les estaba encomendando.
Sin embargo, no todos respondieron correctamente a la voz de Dios. No todos respondieron al primer momento o al primer instante. Pareciera que no estaban familiarizados con escuchar la voz de Dios. Uno de los ejemplos que podemos mencionar es el del profeta Samuel. Nosotros vemos, y usted lo puede leer después, no lo vamos a leer ahora, pero en la primera carta a Samuel, capítulo 3, usted puede leer todos los primeros versículos acerca de cuando Samuel estaba en el templo al cuidado del sacerdote Elí. Su madre Ana había llevado a Samuel al templo, ahí lo dejó. Dice que Ana solo llegaba año con año para llevarle ropa, porque ya no le quedaba la del año anterior. Pero él vivía allí en el templo, estaba siendo enseñado e instruido por el sacerdote Elí para las cosas que se hacían en el templo, los sacrificios, los holocaustos que se le ofrecían al Señor. Y dice la escritura que el niño Samuel dormía donde estaba el arca del pacto. Y entonces una noche Samuel escucha su nombre, escucha que lo llaman, Samuel, Samuel. Él se despierta, se levanta, no sabe quién es, la voz lo vuelve a llamar, no sabe quién es. Y entonces finalmente él va donde el sacerdote Elí, lo despierta y le dice, tú me llamaste. No, yo no te he llamado, pero es que yo escuché la voz. Y entonces Elí le instruye y le dice, debe ser el Señor que te está llamando. Y entonces cuando te vuelva a llamar, dile, habla que tu siervo escucha y él te va a hablar. O sea, vemos aquí que Samuel escuchó la voz de Dios, pero que al principio no la reconoció, sino hasta que fue instruido por el sacerdote Elí. Entonces la tercera vez ya supo que era la voz de Dios. Muchas veces nosotros estamos escuchando la voz de Dios, pero no sabemos que es Dios hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Tenemos que familiarizarnos con la voz de Dios para saber que es Dios quien está hablando. Si nosotros no sabemos, no reconocemos la voz de Dios, pensaremos que es nuestra mente, nuestro corazón o alguien más que estaba hablando por ahí. Así que este es el caso de Samuel. Tenemos otro ejemplo, el de Gedeón. En el libro de los jueces usted puede leer en el capítulo 6 acerca de Gedeón. Mire, Dios llama a Gedeón en un tiempo en que los israelitas estaban siendo maltratados por los madianitas. Los madianitas les robaban sus cosechas. Los israelitas sembraban, cosechaban, pero no podían disfrutar la cosecha porque los de Madián se la llevaban. Ahora, cuando usted lee detenidamente se da cuenta que eso les pasaba porque dice la Escritura que los israelitas habían hecho lo malo delante del Señor. Y dice que un día estaba Gedeón aventando el trigo, ¿verdad? Quitándole la casulla al trigo, y Dios le habla. Y aunque Gedeón tuvo una experiencia muy poderosa, física, con el ángel de Jehová que lo llamó y le dijo, Gedeón, tú eres varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. O sea, fue muy tremenda, muy hermosa la experiencia. Él fue a buscar el cabrito para darle, etcétera. Pero aún así, Gedeón estaba incrédulo de que fuera la voz de Dios. Y vemos que Gedeón le pone un vellón al Señor, o sea, una prueba, no era una confirmación, sino que si eres tú el que me habló, entonces mañana que este pedazo de tela esté mojado. Y todavía amaneció mojado y todavía no creía. No, si eres tú el que me habló, entonces que mañana este pedazo de tela esté seco. Y entonces estuvo seco y aún así tenía duda que era la voz de Dios. Muchas veces somos tan incrédulos. Es Dios quien nos está hablando, quien nos está llamando y nosotros, ay, no, reprendo esta idea, debe ser el enemigo. Y quizás es Dios que te está enviando, que te está hablando. Y tenemos el caso también del profeta Jonás. Mire, Jonás escuchó la voz de Dios la primera vez que Dios le dijo que fuera a Nínive. Pero ¿qué fue lo que hizo Jonás? Usted lo puede leer en el libro de Jonás, desde el capítulo 1. ¿Qué hizo? Irse al otro lado. Agarró un barco y se fue al otro extremo, como quien dice, estaba huyendo de la voz de Dios. Se fue a Tarsis, que queda totalmente al lado opuesto de donde está Nínive, que era donde él tenía que ir.
Así que Dios le habló por una segunda vez. Y la segunda vez que Jonás escuchó, allí sí que obedeció. Y entonces se cumplió, no que se destruyera Nínive, sino cuando ya Jonás obedeció y fue y proclamó la palabra, entonces aún el rey convocó a un ayuno, todos ayunaron, todos se arrepintieron y entonces Dios no destruyó Nínive en esa ocasión. Así que vemos que aún los profetas de Dios, cuando oyeron su voz, no todos fueron prestos para obedecer. O sea, el pueblo de Dios no quiso escuchar la voz, ¿verdad? El pueblo de Israel, entonces Moisés tuvo que ser el intermediario. Abraham sí escuchó y obedeció en parte, porque no se fue de toda la parentela, pero obedeció finalmente. Y vemos aquí el caso de Samuel, el caso de Gedeón y el caso de Jonás. Ahora, le menciono el caso de Isaías. Mire, Isaías, cuando usted lee en el capítulo 6 de Isaías, menciona un dato muy curioso. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Qué interesante que Isaías no vio al Señor antes, no tuvo una visión, una revelación antes, sino que esperó a que se muriera el rey Uzías. Y aún es tan importante ese dato que quedó en la Escritura. Se dice que Isaías era primo del rey Uzías. E Isaías era el profeta del reino, el profeta del palacio y el profeta personal del rey. Entonces Isaías profetizaba para el rey y estaba bajo el mantenimiento del rey. Parece como que había una codependencia. El rey dependía de las profecías que le daba Isaías e Isaías dependía económicamente del rey. Pero el año que murió el rey, entonces él tuvo una visión del trono. Esa visión que Isaías tuvo fue muy purificadora. Cuando usted lee todos los primeros versos del capítulo 6, habla, ¿verdad?, de los querubines que decían santo, santo, que tenían 6 alas y que con 2 se tapaban el rostro, con 2 volaban, con otras se tapaban los pies, etcétera. Pero lo interesante es que volaron sobre el altar del incienso y con una tenaza tomaron unos carbones encendidos y quemaron la boca de Isaías. Entonces vemos que esta revelación que tuvo Isaías del Señor, del trono, de los querubines, fue una experiencia purificadora. ¿Para qué fue purificadora? Porque hasta después de esto fue que Isaías escuchó la voz de Dios. Antes no pudo escuchar la voz de Dios que le traía dirección. Fíjese, vamos a leer Isaías 6:1, dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora mira el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. O sea, hasta después de haber sido purificado, fue que Isaías pudo escuchar bien la voz de Dios y pudo responder a la voz de Dios. A lo mejor Dios había estado hablando antes, no lo sabemos, pero hasta ahora es que Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces necesitamos primero ser purificados, ser limpiados en nuestro interior, en el canal de nuestra alma, para que podamos responder a la voz de Dios. Las Escrituras nos hablan de diversas formas cómo Dios nos puede hablar, o las Escrituras nos muestran cómo Dios puede hablar. Y quiero comenzar por el libro de Job, en el capítulo 33, el verso 14. Dice, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, fíjese, aquí Job dice que Dios habla
de una o de dos maneras y sin embargo el hombre no entiende. Ahora, ¿cuáles son esas dos maneras? En el verso 15 dice, por sueño en visión nocturna. O sea, Job está diciendo que una de las formas como Dios nos puede hablar es por sueños y en una visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, verso 16, revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Aquí está hablando de una revelación que viene al oído. Es decir, muchas veces nosotros escuchamos con nuestro oído espiritual la voz de Dios, que es una revelación de algo que estaba escondido. Entonces Job nos está hablando de dos maneras en que Dios podría hablarnos, como una visión nocturna durante un sueño y como una revelación al oído espiritual. Ahora, hay muchas personas que tienen sueños y sueños de Dios, pero no todos los sueños son de Dios. Por eso hay que discernirlos, hay que constatarlos con la palabra. Cuando alguien tenga un sueño que piensa que puede ser de Dios, compártalo con su pastor, su pastora, el profeta reconocido de la casa, para saber que le confirmen si realmente puede ser un sueño de Dios o no. Hay personas que debido a que no son libres en su interior o que tienen historial de ocultismo o que estuvieron bajo quizá un manto de adivinación previo o tuvieron contacto con lo oculto, todavía pueden venir sueños provocados por lo oculto y no necesariamente por Dios. No solamente eso, sino que también cuando hay temores en nosotros, cuando hay miedo a la soledad, cuando hay temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la vejez, al mañana, en el subconsciente se anidan esos temores y cuando uno está durmiendo o está soñando, se puede proyectar en forma de sueño esos miedos subconscientes. Y entonces la gente puede tener sueños como de que van a matar a alguien, o soñó con un serpiente, o soñó que decapitaban a fulano, o cosas así por el estilo, o que le estaban persiguiendo. Y tal vez tiene que ver con los temores subconscientes. Entonces, por eso es importante discernir muy bien si es Dios quien habló o quien provocó ese sueño. El profeta Isaías también nos menciona acerca de la voz de Dios o una de las formas como Dios habla. Dice en Isaías 30, verso 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Aquí nos está hablando el profeta Isaías de furor de rostro, de potencia, de tormenta, de granizo, o sea, una manera poderosa como Dios puede hablar en medio de estruendo, en medio de tempestad, una voz de trueno. Esa puede ser una de las maneras como Dios hable. Ahora, quiero que veamos un poquito acerca del profeta Elías. Parece ser que el profeta Elías estaba familiarizado con esa manera de Dios de hablar en medio de la tormenta, en medio del trueno, en medio de la tempestad, o sea, una forma fuerte y violenta como Dios habla. Pero Dios le enseñó a Elías que él también habla de otra forma. Claro, como Elías no conocía otra forma en que Dios podía hablar, él estaba esperando que la voz de Dios estuviera en el trueno, en la tormenta, en el terremoto, en el estruendo, y no pasaba nada. Dios no estaba ahí, él pensó que Dios lo había olvidado. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del verso 12.
Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero que medite un poco en el verso 13. ¿Qué fue lo que oyó Elías? Un silbo apacible y delicado. ¿Por qué cubrió su rostro con su manto? Porque Elías, como profeta de Dios que era, pudo discernir que ese silbo apacible y delicado venía de parte de Dios. Entonces cubrió su rostro como con un temor reverente y se puso de inmediato a la puerta de la cueva. Recuerde que él estaba ahí relegado adentro de la cueva, estaba huyendo de Jezabel, con miedo, pero ahí se puso a la puerta porque sabía que era la presencia de Dios. Y allí vino entonces la voz de Dios delicada que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, o sea, Dios vuelve y le habla en el silbo apacible. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, etcétera, etcétera. Usted puede seguir leyendo todas las instrucciones que Dios le da a Elías, pero lo que yo quiero realzar este día es las formas en que Dios puede hablar, y esto es en el silbo apacible. Oseas, el profeta Oseas, un profeta que le tocó un desempeño un poco difícil de su oficio profético. Dios lo llamó a casarse con una mujer ramera para demostrarle cómo se siente amar a Israel y que Israel le sea infiel con otros dioses. Pero entonces Oseas cada vez la perdonaba y la volvía a tomar, porque así es el amor de Dios, perdona sin límites y vuelve a tomarla. Veamos Oseas capítulo 2. ¿Qué dice Oseas acerca de esta mujer que aunque le era infiel, él amaba? Dice, pero he aquí, yo la atraeré, ella se llamaba Gomer, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Oseas está hablando de que él va a traer a Gomer al desierto para hablarle al corazón. Pero al instante después está explicando que es el pueblo de Israel, que se va a acordar de los tiempos de su juventud y cómo Dios los sacó de manos de los egipcios. Entonces, ¿qué otra manera usa Dios para hablar? En medio del desierto, Dios habla al corazón de sus hijos. Cuando Dios habla al corazón, es para reblandecer el corazón y que nosotros podamos responder a su amor. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y durante su ministerio terrenal en Israel, hubo dos instantes o dos instancias o dos momentos en que se escuchó la voz del Padre, la voz de Dios de los cielos. Jesús siempre escuchaba la voz del Padre. De hecho, Jesús pasaba largas horas platicando con el Padre. Él se iba a los montes, subía y le gustaba estar solo, despedía a la multitud, despedía a los discípulos y se quedaba a solas con el Padre para tener un tiempo en donde el Padre le hablaba y él le hablaba al Padre. O sea, Jesús siempre escuchaba al Padre. De hecho, él decía, yo hablo lo que oigo a mi Padre decir. Él escuchaba la voz del Padre. Pero yo quiero
hablarles aquí o comentarles acerca de dos instancias en las cuales las personas que estaban con Jesús escucharon la voz del Padre, la voz de Dios. O sea, que esta fue una manifestación audible de la voz de Dios, que no solo la escuchó Jesús, sino que la escucharon las que estaban con él. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo, en el capítulo 3. Vamos a leer versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué era importante que los que estaban con Jesús oyeran la voz de Dios? Porque Dios quería confirmar a Jesús como su Hijo y quería que todos supieran que Él era el Hijo del Dios viviente. El Padre quería que todos supieran que la actitud de Jesús, el comportamiento de Él, le agradaba a Él como Padre, para que Él fuera un ejemplo para nosotros. Y vemos en Mateo 17, verso 5. En Mateo 17 nosotros vemos que Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y se los llevó arriba a un monte. Algunos dicen que es el monte Tabor, pero hay quienes aseguran que no es Tabor, sino que es el monte Hebrón. Pero bueno, dice que cuando Jesús subió con ellos, de pronto se aparecieron Moisés y Elías a los lados de Jesús, y Jesús se transfiguró delante de ellos, ¿verdad? Las ropas se pusieron resplandecientes, sus ojos como llamas de fuego, su lengua como espada aguda, todo resplandecía, era como una nube de gloria, era algo que no se podía palpar, y aún aquellos 3 discípulos de Jesús temían como que iban a caer muertos al ver tal cosa. Se le llama el monte de la transfiguración porque Jesús se transfiguró. Es como que Jesús se hubiera quitado el estuche humano, carnal, para proyectarse con cuerpo glorificado. Y entonces el verso 5 dice, mientras él aún hablaba, Pedro, porque Pedro dijo: Señor, sería bueno que hagamos enramadas aquí para que nos quedemos. Y todavía estaba Pedro diciendo que sería bueno hacer enramadas para hacer eterno ese momento. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube. ¿La voz de quién? Del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Vemos que es lo mismo que el Padre había dicho cuando Jesús fue bautizado, solo que ahora le agrega a él oíd. En otras palabras, él está confirmado como un hijo obediente. Él habla de parte mía, por lo tanto, no oigan a Pedro, óiganlo a él lo que les va a decir. Verso 6, al oír esto los discípulos, quiere decir que todos oyeron la voz del Padre, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, ¿por qué tuvieron temor? Porque oyeron audiblemente la voz de Dios. El apóstol Pedro, cuando escribe sus cartas, él narra esta instancia, esta experiencia que tuvieron. Quiero que vaya conmigo y que veamos cómo el apóstol Pedro se refiere a esta instancia en que oyeron la voz del Padre, porque hubo muy pocas instancias en que los discípulos oyeron audiblemente al Padre. Mire, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, aquí está el apóstol Pedro confirmando que ellos escucharon esa voz después de haber visto a Cristo glorificado por un momento. La carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos nos menciona las formas como Dios habla o como Dios ha hablado. Hebreos 1, verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, a sus ancestros, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el autor a los Hebreos está diciendo que Dios puede hablar y habló de diferentes formas, pero que a los del antiguo pacto habló a través de profetas, lo cual es cierto, pero como ya le mencioné, los profetas oían la voz de Dios y claro, después los profetas le hablaban al pueblo de parte de Dios. Ese fue el medio que Dios usó en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, como nos lo confirma el autor de los Hebreos, dice, ahora en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. O sea, el que escribió Hebreos lo escribió después de que Cristo ascendió. Entonces dice, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Pero cuando Jesús estaba todavía en la tierra como hombre, en Juan 16:13 él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando yo me vaya, les va a hablar el Espíritu Santo. Recapitulando, en el antiguo pacto, Dios habló a los profetas para que los profetas le hablaran al pueblo. En el nuevo pacto, Dios habló a través del Hijo, de Jesús. Y en este tiempo, Dios habla a través del Espíritu Santo, pero Dios habla. ¿Sí? Le quiero resumir de todo lo que acabamos de hablar, las formas como Dios habla. Por sueño en visión nocturna, revelación al oído espiritual, con potente voz, con furor de rostro, con llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. En el silbo apacible y delicado, al corazón espiritual en el desierto, con voz audible desde los cielos, por los profetas, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ese es un resumen de la forma como Dios puede hablarnos. Ahora, quiero que me acompañe a ver algo muy importante. De acuerdo a las Escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento y más aún en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, nosotros podemos ver que no todos oyen su voz. Eso significa que hay quienes no tienen oídos, hay otros que tienen oídos, pero los tienen obstruidos o están sordos. Por eso la Escritura dice que Jesús iba a darle oído a los sordos, haría que los sordos oyeran, era parte del ministerio de Jesús. Pero nosotros vemos en Marcos 4:23, y quiero que vaya conmigo porque es muy importante esto. Marcos 4:23 y 24 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir, no todos tienen oídos. Y si dice, si alguno tiene oídos, quiere decir que son pocos los que tienen oídos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pero luego dice, les dijo también, mirad lo que oís. ¿Cómo usted puede mirar lo que oye? O sea, lo que le está diciendo es muy importante qué es lo que están oyendo. Pongan atención a lo que están oyendo. Porque con la medida con que medís, os serás medido. Y aún se añadirá a vosotros los que oís. Fíjese qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que tienen oídos para oír y que oyen, se les demandará más. Porque en la medida que oyen, así se les va a medir, o se les va a pedir, o se les va a demandar.
Así es que empiece a meditar. Si usted tiene oídos para oír, más vale que oiga. ¿Quiénes oyen su voz? Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero decirle, antes de seguir, que esta escritura, esta palabra fue dada a la iglesia de la Odisea. Primero el Señor dice, o el ángel dice, que esa iglesia no es ni fría ni caliente, sino que es tibia. O sea, esta palabra que voy a leer no es para el inconverso, es para la iglesia tibia. Verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, si alguno oye, no todos oyen, y si oye y reacciona y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego mire lo que dice verso 22. El que tiene oído, porque no todos tienen oído, recuerde, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado mío, esa escritura de que he aquí estoy a la puerta y llamo, no es para el inconverso, es para el creyente, es para la iglesia, porque Jesús está llamando a la puerta de la iglesia. Jesús está tocando a la puerta de la iglesia para que los que tienen oídos para oír, oigan y le abran la puerta y le permitan entrar hasta lo más recóndito, hasta lo más escondido, aún donde está lo que nos avergüenza, porque Él lo que quiere es cenar con nosotros, tener comunión con nosotros, darnos de su cuerpo, darnos de su pan, darnos de su vino, y que nosotros le entreguemos la vida completa, que no tengamos reservas, que no nos guardemos nada de Él, sino que estemos desnudos, descubiertos delante de Él. Recuerde, esta palabra es para la iglesia que ni es fría ni caliente, sino que está tibia. Parece que tiene obras de piedad, pero en lo profundo se reserva y no abre el corazón a Dios. ¿Quiénes son los que oyen la voz del Señor? Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, en el capítulo 10 de Juan, nos dice, desde el verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús más adelante en el verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, Jesús se está estableciendo Él como el buen pastor, el único pastor que ha dado la vida por todas las ovejas, por la humanidad, por los que oyen su voz. Jesús nos llama y dice, ven a mí, y solo si somos sus ovejas, solo si somos suyos, vamos a responder a su voz y vamos a ir en pos del buen pastor. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahora yo te digo a ti, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, nos llevará a Cristo, nos llevará a su palabra. Quiere decir que si nosotros somos de la verdad, si amamos su palabra, si permanecemos en su palabra, vamos a oír su voz. Cantares 5, verso 2. Dice, la Sulamita dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. O sea, la amada, la iglesia reconoce la voz del amado.
Dice que ella dormía, pero su corazón estaba velando para ver a qué hora le llamaba el amado. Y ella reconoce, aunque ya está en cama, aunque está encerrada, oye, cuando el amado de afuera le está diciendo, ven, ábreme, hermana mía, amiga mía, aquí estoy afuera de la puerta, estoy tocando, ábreme, ábreme. Entonces la amada, que es de la verdad, reconoce su voz y abre la puerta. El deseo del Padre, el deseo de Dios es que su pueblo pueda disfrutar su voz en una comunión y conversación diaria y constante. Fíjese que el autor de los Hebreos hace una comparación con lo que ocurrió en Israel, pero nos hace una advertencia. Mire Hebreos 3, lo que dice en el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuál es la advertencia que nos está haciendo? Si oyen su voz, es porque tienen oídos, pero si oyen su voz, no endurezcan el corazón. No hagan como hicieron los padres, los antiguos, el pueblo de Israel, que aunque oyeron su voz, endurecieron el corazón y no quisieron oír lo que Dios les estaba diciendo. No les vaya a pasar eso a ustedes ahora. Si oyen hoy su voz, que su corazón esté blando y no se endurezca. ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? Miren, amados, Dios es espíritu y por lo tanto Él habla en el ámbito del espíritu. Nosotros podemos recibir la voz de Dios en nuestro espíritu humano, pero después tenemos que procesar esa voz. Si mi mente está perturbada o mis emociones están alteradas, entonces, ¿qué pasa? La voz dentro de mí se puede distorsionar. También el proceso de asimilar su voz bien puede estar afectado por influencias u opresiones demoníacas. Yo le hablé ya un momento antes. Si la persona estuvo expuesta a situaciones del oculto, si practicó ocultismo, etcétera, el enemigo podría tener un área de control en nosotros que distorsione la voz de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser liberados, caminar en la verdad para poder recibir, asimilar, procesar su voz en la manera que Él habló. Porque la voz de Dios siempre viene para que tengamos paz, para que tengamos bendición. La voz de Dios es una experiencia muy única y particular. Yo no le puedo enseñar a usted cómo escuchar la voz de Dios. Usted la va a oír de una manera personal. Ahora, cuando yo escucho la voz de Dios, eso me garantiza que yo soy un hijo de Dios. Es importante escuchar la voz de Dios para poder recibir dirección. Es necesario para poder tener confirmación divina. Ahora, cada vez que yo escucho la voz de Dios, eso me impone la demanda de obedecerla. La voz de Dios me confronta con mis emociones, con mi forma de pensar, mi mente no renovada. Y sabe, escuchar la voz de Dios debería de ser parte de nuestro diario vivir. Ahora, ¿cómo sé yo que Dios quien me está hablando? Porque lo que Dios habla siempre es congruente con su palabra escrita. Porque la voz de Dios se alinea con su carácter divino. Porque la voz de Dios siempre va a esperar de mí una respuesta. Porque la voz de Dios no va a estar dirigida a mis emociones. Porque tampoco es algo en lo cual yo había estado pensando. Sino que la voz de Dios produce un efecto espiritual positivo en mi vida. Así es que esta mañana yo quiero declarar sobre usted oídos espirituales abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo declarando que aquellos que tienen oídos para oír, pero que los han tenido tapados, obstruidos, ahora mismo se destapan en el nombre de Jesús. Declaro liberación al oído espiritual para que todos los hijos de Dios que están ahora escuchando esto puedan escuchar con claridad también la voz de Dios
Dios en directo, que puedan entablar una comunión con el Espíritu de Dios, quien les habla diariamente. Y sobre todo yo vengo declarando una activación para que podamos obedecer, para que podamos anhelar vivir en la verdad y permanecer en la palabra, para que cuando escuchemos su voz, nuestro corazón esté blando y no se endurezca. En el nombre poderoso de Jesús nos declaramos oidores y hacedores de la voz de Dios. Haya liberación en tu alma, haya liberación en tu mente, haya liberación en tus emociones. Todo se somete a la obediencia a Cristo para que sea limpiado tu canal y no se distorsione la voz de Dios. Gracias por escuchar hasta el fin. Hasta pronto. Para mayor información, comunícate con nosotros.